Heredero Grimm, capítulo 3. Hágase tu voluntad, Kaboom. Muy bien, señora. Muy bien. Flinch elogió a Silver después de que destruyó el último maniquí en pie que los Grimm habían instalado en Gulch para su entrenamiento con Dust. Estás mejorando mucho. Silver sonrió con aire de suficiencia ante el elogio, satisfecha con su progreso en el uso de Dust. Aunque se mostró renuente a aprender en los primeros meses de las enseñanzas, eventualmente se dedicó a aprender cómo utilizar completamente su aura y el poder destructivo del polvo. El único obstáculo real para el entrenamiento fue obtener el polvo para las lecciones. Los pocos lugares donde se podía encontrar naturalmente estaban custodiados ferozmente por Dustlings y los nidos vulnerables que realmente contenían un suministro de la sustancia eran pocos y distantes entre sí. Pero el problema no era localizar el Dust, sino asegurarse de que ningún Dustling viera al Grimm huir con él. Esto resultó muy difícil, ya que Overlord tuvo que usar algunos de sus Grimm más antiguos e inteligentes para estas misiones arriesgadas, y solo podían tomar unos pocos cristales y viales a la vez o correr el riesgo de ser descubiertos. Pudieron arreglárselas con el pequeño suministro que habían acumulado, enfocándose más en el entrenamiento del aura que en la manipulación del polvo para racionar su escaso stock. El control de Silver sobre su aura se hizo más fuerte cada día. Gracias al conocimiento enseñado por Finch, Silver ahora podía invocar una barrera espiritual que protegía su cuerpo del daño. Sus ráfagas de velocidad se podían invocar a voluntad ahora y no requerían la inmensa cantidad de concentración y esfuerzo que alguna vez se necesitaron. Finch llamó a la habilidad de velocidad de Silver una apariencia, un poder único para cada usuario de aura. Ella habló de cómo algunos cazadores pueden usar el polvo para amplificar su apariencia de una forma u otra. Silver había tratado de realizar este truco con un cristal de fuego, pero se detuvo cuando el esclavo explicó febrilmente que solo después de muchos años de entrenamiento un Dustling podía usar Dust en combinación con su semblanza sin riesgo de autoinfligirse daño, y Silver no lo hizo. Tener el mismo nivel de control sobre Dust como lo hizo con aura. El Overlord estaba bastante sorprendido por lo dedicada que se había vuelto la mujer Dustling en su puesto como maestra esclava. Cuando comenzó la enseñanza, apestaba a miedo y temor, era torpe en sus lecciones, tartamudeaba y se estremecía como un animal maltratado, lo que le valió el nombre de Flinch. Silver no ayudó con eso, siempre silbando y gruñendo a la lamentable criatura, disfrutando de la cantidad de terror que exudaba. Su tormento de Dustling resultó extremadamente contraproducente, y Overlord lo detuvo después de que se vio obligado a usar la amenaza del 100 pies para hacer que Flinch continuara enseñando a Silver. Flinch todavía olía a miedo, pero la intensidad de la emoción disminuyó a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Todavía se estremecía y tartamudeaba incontrolablemente, sobre todo cuando estaba asustada o en pánico, o cuando un 100 pies se acercaba demasiado a ella. Incluso se acostumbró a la presencia de Silver, y viceversa. Silver incluso estaba comenzando a comprender el lenguaje Dustling de Flinch, que usaba en sus incursiones para confundir y engañar a sus presas, llevándolas a cuellos de botella y trampas. Observó cómo un par de sabuesos establecían otro objetivo, una efigie de Dustling tomada de un campo de hierba alta. Estaba vestido con harapos llenos de agujeros y con un sombrero de ala ancha en pésimas condiciones. Se encontraron efigies similares en otros campos de hierba alta cerca de los nidos de Dustling en todo el continente. El Overlord no podía comprender su propósito, pero eran objetivos excelentes para los ejercicios de entrenamiento de su heredero. La historia continúa abajo. Observó cómo canalizaba su aura en el cristal rojo de sus garras, tiñendo el mineral carmesí con cortes negros. Luego levantó la otra mano hacia el objetivo y un chorro masivo de llamas negras salió disparado de su palma, envolviendo al objetivo en una avalancha de fuego infernal. Este fenómeno inusual ocurrió por primera vez cuando Flinch comenzó a hacer que Silver practicara con Dust. El polvo cambiaría de color, adoptando espirales estriadas de color negro o rojo. El color del elemento desatado también se alteró. El fuego rojo se volvió más negro que el aceite, el hielo azul se volvió carmesí sangriento, el relámpago amarillo se convirtió en furiosos rayos de medianoche, y el viento, en realidad, el viento permaneció más o menos igual. Los elementos desatados por Silver también fueron mucho más destructivos y siniestros. Las llamas eran voraces y consumían todo, devorando todo a su paso con una velocidad aterradora. El hielo se volvió como púas espinosas, empalando todo lo que se interponía en su camino. El rayo se conectaría a múltiples objetivos una vez que impactara con el original.
y los vientos que desató eran similares a pequeños huracanes, levantando y arrojando todo lo que podían con una fuerza aterradora. El Overlord hizo la conexión con bastante rapidez de que estas extrañas desviaciones eran el resultado de la sangre Grimm que fluía por sus venas. Estaba muy sorprendido de que la sangre afectara a Dust de esa manera, pero no fue una sorpresa desagradable. De hecho, el Overlord sintió que los cambios eran dignos de su heredero. Silver también había implementado Dust en sus ataques, pero no en el sentido tradicional de simplemente desatar la ira de los elementos sobre los Dustlings. Gracias a su capucha y su apariencia de polvoriento, podía colarse en los nidos con mayor facilidad que los Grimm, llegar a sus reservas de polvo y detonarlos después de hacerse con varios viales y cristales. Su táctica mató a 2 Dustlings de un solo golpe. Desorientó a los Dustlings con la gran cantidad de sonido y escombros que produjo, y les robó su arma más potente, haciéndolos presa fácil para los Grimm. Lo que es aún más impresionante es cómo, después de cada matanza en la que Silver empleaba la táctica, quemaba los cuerpos y los colocaba para que pareciera que los Dustlings habían activado la reserva ellos mismos, combinando esto con la ignorancia de los Dustlings sobre la verdadera naturaleza de los Grimm. Silver se aseguró de que cualquier cazador o rastreador que investigara los nidos destruidos supusiera de inmediato que se trataba de un suicidio en masa realizado por los Dustlings condenados para salvarse del dolor de morir por las garras y los dientes de los Grimm. El Overlord había elegido bien a su heredero. Empleó esta maniobra en toda la mitad oriental del continente. En tan solo un año, Silver había acabado con 3 docenas de nidos y caravanas de polvorientos y había matado a 7 rastreadores más. Sus símbolos ahora colgaban de su cintura como trofeos, anunciando su destreza como asesina. Muy pocos Dustlings escaparon de sus ataques, y los que corrían a menudo eran perseguidos y masacrados antes de llegar a la seguridad de los grandes nidos. Sin embargo, algunos lograron huir a los nidos más grandes. Era inevitable. Silver fue minuciosa durante sus incursiones, pero incluso ella se perdió a algunos Dustlings aquí y allá. La preocupación se apoderó del Overlord cuando se enteró de la primera vez que un Dustling había escapado del alcance de Silver, e inmediatamente envió un pequeño cuervo para localizar al extraviado y determinar si era una amenaza o no. El primero fue un rastreador que evitó por poco unirse a sus compañeros de manada en el tracto digestivo de una serpiente. Afortunadamente, el rastreador estaba histérico cuando el cuervo lo encontró, llorando y gritando, incluso cuando otros Dustlings intentaron evitarlo. Los otros sobrevivientes estaban en estados similares, llevados al punto de la locura por los gritos y burlas de Silver. Sus mentes destrozadas por el terror que ella les infligió. La historia continúa abajo. Recordó lo que un Dustling que huyó de una de sus redadas más recientes seguía gritando mientras otros lo arrastraban. La sirena viene por mí. Viene por mí. No dejes que me consiga. Silver estaba construyendo una reputación entre los Dustlings. Un Grimm invisible cuyos gritos dieron paso a oleadas de Grimm y cuya voz dulce e inocente atrajo a los desprevenidos a su perdición. Y eso no presagiaba nada bueno para el Overlord. El miedo de los Dustlings a un nuevo Grimm haría que ocultar la existencia de Silver, y la suya propia, fuera aún más difícil. El Overlord necesitaría mantenerla confinada en Gulch por un tiempo hasta que los rumores de la sirena desaparecieran, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Silver era un niño aventurero y no le gustaba quedarse en un lugar por mucho tiempo sin nada que hacer. Se había vuelto inquieta y agitada, deseando escapar de Gulch solo por unos días para tomar un poco de aire fresco y cambiar de escenario. Había sido una tarea tremenda evitar que lo dejara cuando era más joven y no se le permitía abandonar la seguridad de Gulch. El Overlord había reflexionado durante semanas sobre cómo sofocar los rumores y cómo evitar que surgieran más hasta que finalmente encontró una respuesta. Uno que no requería que Silver permaneciera encerrado en Gulch. Es suficiente por hoy, pequeña Rose. El Overlord habló, caminando hacia los dos. Flinch retrocedió mientras se acercaba, con el rostro agachado por el miedo sumiso. Dile a Flinch que nos deje. Silver asintió con la cabeza y se volvió hacia Flinch. No más hoy. Dijo con su voz aguda. Padre, di que te vayas ahora. Silver levantó su garra y señaló hacia la entrada oeste de la caverna, instruyendo a la esclava a dónde debía ir. Ese sí, maestro. Como desee. Ella se inclinó rápidamente antes de dirigirse a la cueva, su escolta de sabuesos justo detrás de ella. Flinch puede estar inclinado a la voluntad del Overlord, y sorprendentemente se ha acostumbrado a su nueva vida como maestra esclava, pero todavía era una Dustling. El Overlord no se arriesgaría con ella. Ven, pequeña Rose. Se lo dijo a su heredero. Nos vamos.
El Overlord llamó a uno de los grandes cuervos que descansaban en los acantilados de Gulch y le ordenó que aterrizara en el centro del cañón. El poderoso pájaro aterrizó con un ruido sordo, sus fuertes alas enviaron tierra y polvo hacia el exterior. Bajó su cuerpo al suelo cuando su amo se acercó, preparado para ser abordado por el Overlord y Silver. ¿A dónde vamos, padre? Silver preguntó con curiosidad mientras se subía encima del cuervo, agarrando sus gruesas plumas con sus garras. ¿Vamos a hacer una redada? No, pequeña Rose le dijo mientras el cuervo aleteaba y salía disparado hacia el cielo. Nos dirigimos al extremo norte, más allá de la montaña blanca. Nos vamos del continente Ocero una semana más tarde, a diferencia de los bosques del sureste del continente principal, donde la mordedura del invierno era casi imperceptible, el continente del norte estaba completamente atrapado en las heladas garras de la estación fría. Nubes grises cubrieron el cielo y el sol, mientras varios pies de nieve pesada cubrían la tierra. Hacía frío también. Incluso con su mayor tolerancia a los climas dramáticos, Silver se estaba congelando. Como tal, estaba muy agradecida por la capa de invierno que su padre le había tejido. Lo usó sobre su capucha roja, reacia a separarse de la vieja pieza de tela. Su pelaje grueso y aislado mantuvo su pequeño cuerpo cálido y acogedor a pesar de la temperatura gélida, y su color blanco la ayudó a mezclarse con el paisaje igualmente blanco. La historia continúa abajo. Silver había visto nieve antes, por supuesto, las tierras al norte de Gulch a veces recibían nevadas durante el invierno, pero además de muy pocos lugares, nunca estaba garantizado que nevara y en su mayoría solo alcanzaba unas pocas pulgadas cuando lo hacía. El propio Gulch estaba demasiado al sur para tener nieve alguna vez. La única señal real de invierno en el cañón fue un descenso de la temperatura y nubes nubladas. Sin embargo, el continente del norte era diferente. La nieve estaba por todas partes. En el suelo, las rocas, los arbustos, incluso las ramas de los árboles sostenían altas columnas del líquido congelado con docenas de carámbanos colgando debajo. De hecho, la nieve estaba tan alta que cuando Silver saltó del cuervo, todo su cuerpo, desde el vientre hacia abajo, fue consumido por el mar blanco y helado. Su padre tuvo que sacarla de la nieve después de que ella hiciera varios intentos fallidos para liberarse de su frío abrazo. Agarrándola por la capota, la depositó suavemente sobre la nieve intacta. Silver solo podía sentarse allí asombrada por el mundo que la rodeaba. Nunca antes había salido del continente principal. Había viajado por casi todos los rincones, salvo los dos grandes nidos de Dustling, así como por algunas de las islas frente a su costa, pero en realidad nunca lo había dejado. Fue emocionante, pero antes de que Silver pudiera comenzar a disfrutar de este nuevo entorno a través de la exploración y el juego, su padre se dirigió a ella. Silver, comenzó. Durante muchos años, te he criado para que seas mi heredero. Enseñarte muchas cosas que necesitarás saber cuando me haya ido y tomes mi lugar. Me has demostrado una y otra vez que eres digna de ser la maestra de Grimm. Matar a los Dustlings con tácticas efectivas y brutales, utilizando todos los recursos disponibles y sin mostrar cuartel al enemigo. Hace una pausa por un momento, simplemente mirando a Silver con ojos tranquilos antes de continuar. Pero todavía tienes mucho que aprender y lograr, pequeña Rose. Y no siempre estaré aquí para ayudarte. Por lo tanto, he llegado a una decisión. Te quedarás en el norte durante un año. Silver solo podía mirar boquiabierta a su padre con los ojos muy abiertos, no muy segura de haberlo escuchado bien. ¿Qué? Ella apenas susurró. Tienes que aprender a valerte por ti misma, pequeña Rose. Dijo estoicamente. Has confiado en mí para muchas cosas, pero no estaré aquí para siempre. Esto determinará si puedes sobrevivir sin mi guía y protección. Serás puesto al mando de todos los Grimm en este continente, y debes usarlos como mejor te parezca. Pero papá. Ella tartamudeó, corriendo hacia él, aterrorizada y confundida. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Te he hecho enfadar? Por favor, lo siento si lo hice. Ella lo miró con ojos suplicantes. Su padre colocó su poderosa mano sobre su cabeza y la frotó suavemente. No me has molestado, pequeña Rose, y esto no es un castigo. Pero llegará un momento en que yo caeré y tú te levantarás en mi lugar. Necesito estar seguro de que eres capaz, verdaderamente capaz, de liderar a los Grimm cuando llegue ese momento. Se arrodilló y colocó su frente contra la de ella. No te preocupes, pequeña Rose, habló suavemente. Regresaré por ti exactamente dentro de un año y te traeré de vuelta a Gulch. Silver no pudo evitar empezar a gemir. Odiaba estar lejos de papá. Fue aterrador. Pero tampoco quería decepcionarlo.
Su tono decía que tenía tanta fe en Silver que sabía que sobreviviría al largo año de aislamiento que se avecinaba, incluso si no lo hacía. La historia continúa abajo. No era solo la soledad lo que asustaba a Silver. El continente norte era la ubicación de los nidos de Dustling más agresivos del mundo. Poseían poderosos ejércitos de guerreros y golems de hierro para defender sus fronteras. Bandadas de pájaros de metal, grandes y pequeños, patrullaban sus cielos. Y sus constructores estaban construyendo nuevas armas todos los días. Silver no podía entender por qué su padre la haría realizar esta prueba aquí de todos los lugares. Él mismo le había dicho que eran mucho menos laxos que los Dustlings de los otros continentes y mucho más vigilantes. Incluso las tácticas de terror habituales de Silver y las medidas de ocultación podrían ser descubiertas por ellos si no tuviera cuidado. ¿Por qué tener el juicio aquí? Él sintió su angustia y confusión, y la abrazó. No quiero que hagas la guerra contra un enemigo que no estás preparado para enfrentar mientras estés aquí, pequeña Rose. Él dijo. Quiero que sobrevivas. ¿Entiendes? Él la apartó para mirarla a los ojos. Sé que eres vicioso, sé que eres fuerte, sé que eres astuto. Ahora quiero saber que puedes vivir sin mí. El norte es muy peligroso, pero si puedes sobrevivir aquí, puedes sobrevivir en cualquier parte. Y tengo fe en ti, hija mía. Silver sintió que sus labios temblaban cuando dijo estas palabras. Se conmovió al escuchar a papá elogiarla con palabras tan amables. Él esperaba que ella sobreviviera a esto, esperaba que enfrentara los desafíos en su camino y esperaba que emergiera del norte más fuerte que nunca. Y a pesar de su fuerte renuencia a estar sola durante un año, Silver quería cumplir con estas expectativas. Quería mostrarle a su papá que haría todo lo que él quisiera y más. Que no había perdido su confianza en ella. Que podría sobrevivir sola, que su hija era verdaderamente digna de él. Está bien, dijo Silver finalmente, pasando a otro abrazo que su padre aceptó con gusto. Lo haré, no te desesperes, pequeña Rose. Él le dijo, meciéndola de un lado a otro en el abrazo. El año pasará más rápido de lo que piensas, y cuando pase, estaré aquí, esperándote. Silver sollozó mientras luchaba por evitar los sollozos. Puedes no irte todavía, sin embargo. Silver susurra tímidamente, acariciándolo. ¿Puedes quedarte al menos hasta mañana por la mañana? Un suave ronroneo similar a un clic escapa de sus fauces. Por supuesto, pequeña Rose. Y así, Silver y su padre pasaron juntos lo que quedaba del día. Exploraron la tierra nevada a su alrededor. El área de su aterrizaje estaba muy cerca de una gran cadena montañosa donde Silver pasó el tiempo señalando las muchas formas extrañas que el hielo y la nieve tomaban en las rocas. Después, simplemente jugaron en la nieve. Al principio, simplemente dibujaban imágenes en la nieve, luego se involucraron en una brutal guerra de bolas de nieve. Silver había provocado el conflicto al lanzar uno de los proyectiles helados a su padre y golpearlo justo en la nuca. Su padre tomó represalias con una bola de nieve propia, que derribó a Silver. La historia continúa abajo. Después de mucha lucha, ambas partes finalmente pidieron un alto el fuego. No mucho después, aparecieron algunos de los Grimm locales, una pequeña manada de perros y un oso, atraídos por la presencia de su creador. Como nunca antes habían visto a Silver, estos Grimm estaban confundidos por el niño que tenían delante, que tenía el cuerpo de un Dustling pero el olor de un Grimm. Eventualmente, se dieron cuenta de que ella era la heredera de su creador y se inclinaron respetuosamente. Silver se divirtió mucho jugando con los Grimm, jugando a pelear con algunos de los sabuesos más jóvenes y cabalgando sobre el lomo del oso, riendo alegremente mientras su padre miraba desde un lado. Antes de que Silver se diera cuenta, el día había terminado y la noche había comenzado. Las nubes ocultaban tanto el sol como la luna, por lo que no se dio cuenta del cambio de hora hasta que sucedió. Y si hacía frío durante el día, hacía mucho frío por la noche. Silver y su padre se acurrucaron contra el cálido cuerpo del gran cuervo, su gran ala los cubrió protectoramente, protegiéndolos del aire gélido. El otro Grimm se colocó alrededor del ave, atento al peligro. Silver estaba muy cansada, pero no quería dormir. Si se quedaba dormida no podría pasar más tiempo con su padre. Luchó por mantener los ojos abiertos, pero le pesaban mucho y se sentía tan bien cuando los cerraba, tal vez solo por unos minutos. ¡No! Pensó para sí misma, con los ojos muy abiertos. Debo permanecer despierto. Debo quedarme, y así la heredera sucumbió al deseo de su cuerpo y cayó en un sueño apacible. A la mañana siguiente, Silver se despertó con un bostezo despreocupado que se volvió amargo cuando recordó lo que sucedería hoy. Papá se estaba yendo.
Silver sabía qué estaba pasando, incluso lo aceptó un poco, pero aún así no quería que se fuera. Él ahuyentó los terrores del sueño, la mantuvo a salvo todos estos años, la alimentó, la cuidó y mucho más. Estar lejos de él durante todo un año era un concepto muy aterrador. Pero su razonamiento era sólido. Silver se convertiría en el próximo gobernante de los Grimm, un ser imparable e incognoscible que ningún Dustling, salvo Finch, ha visto y vivido para hablar de él. No podría convertirse en este ser si dependiera demasiado de su padre, se convertiría en una muleta que la obstaculizaría durante todo su reinado. Esta fue una prueba necesaria por la que Silver tuvo que pasar. ¿Prometes que volverás exactamente dentro de un año? Silver le preguntó a su padre mientras se preparaba para irse. ¿Aquí mismo? Sí, pequeña Rose. Responde reconfortantemente. Regresaré a este mismo claro exactamente este mismo día dentro de un año. Está bien, respondió ella, todavía sintiéndose deprimida y asustada. Tengo fe en ti, pequeña Rose. Le dijo a ella. Nunca olvides eso. Con esas palabras, se giró para montar el cuervo, pero justo cuando estaba a punto de subirse a su espalda, Silver corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Adiós, papá. Dijo ella con un resoplido. Te amo. No queriendo soportar el dolor de ver a su padre volar, Silver salió disparada hacia los bosques circundantes tan pronto como terminó su despedida. El Grimm la siguió, gruñendo y resoplando mientras corrían detrás de ella. La historia continúa abajo. Lágrimas calientes rodaban por su rostro mientras corría, demasiado calientes para que el aire frío las congelara. Se los limpió con el dorso de su garra derecha. Tengo que mantener la concentración. Silver se recordó a sí misma, apartando el dolor de su mente y reemplazándolo con determinación. No puedo defraudar a Papa Ocero. El día siguiente, el vuelo fue tranquilo. El Overlord se había acostumbrado al silencio durante su larga vida, pero cuando tomó a Silver, el silencio se rompió. Ella miraba constantemente por encima del costado del cuervo, señalando puntos de referencia interesantes. Sonidos de Dustling, su voz feliz sonaba constantemente en su mente. Y sin su voz, el Overlord encontró el silencio insoportablemente ensordecedor. Pensó que estaba listo para separarse de Silver durante tanto tiempo. Había estado solo durante milenios antes de la transformación de Silver, el único gobernante de las hordas Grimm. Estaba listo para dejarla en el norte, pero luego se despidió. Te amo, esas 3 pequeñas palabras habían paralizado al Overlord. Y antes de que pudiera responder, Silver salió corriendo con el Grimm local, sin siquiera esperar a que se fuera antes de comenzar su exilio temporal. Cuando se pronunciaron esas palabras, el Overlord no pudo entender por qué lo impactaron con tanta intensidad. Casi quería traer a Silver de regreso con él, ignorar por completo sus propias palabras y razonamientos para el juicio y traerla de regreso a Gulch, y mantenerla allí hasta que los rumores de la sirena se calmaran. Pero sabía que este era el mejor curso de acción. Con Silver en el continente norte, los mitos incipientes de Siren morirán sin que sus característicos ataques invadan sus nidos. Y si no es así, su presencia en el norte hará que los Dustlings piensen que no es un Grimm especial restringido a su continente, sino una especie nueva y rara que se encuentra en todo el mundo. Aunque el Overlord no le había dicho a Silver la verdadera razón de su exilio, había querido decir las palabras que le dijo. El norte era un lugar casi inhóspito, el invierno gobernaba gran parte de la tierra durante casi todo el año. Los deslizamientos de rocas y las avalanchas eran peligros comunes, si no diarios, de los que había que tener cuidado, y había poca comida en su áspero desierto. Los Dustlings eran tan duros como la tierra. Los había convertido en guerreros duros y adaptables. Incluso antes de que los Dustlings descubrieran los cristales, el nido del norte era una fortaleza casi impenetrable. Decenas de miles de Grimm murieron en el asedio antes de que el Overlord los hiciera retroceder. Y sí, cuando Silver regrese después de un año allí, definitivamente será más fuerte que nunca. Sin embargo, el Overlord se sintió preocupado. Tenía una gran confianza en Silver y sus habilidades, pero algo se sentía mal al dejarla sola así. Un recuerdo surgió en su mente mientras contemplaba este sentimiento. Un recuerdo muy antiguo, de cuando Overlord era el único Grimm y acababa de comenzar su campaña de genocidio contra la inmundicia Dustling. Era de un Dustling macho, un padre, armado con una horca, acorralado con 2 pequeños duendes temblando detrás de él. Su nido ardía en la noche, todos los demás Dustlings estaban muertos, sus cuerpos maltratados decoraban el suelo y su sangre manchaba de carmesí al Overlord. Sin embargo, este Dustling no se rendiría, no suplicaría misericordia ni gritaría pidiendo ayuda como lo hicieron los demás de su nido.
Se mantuvo desafiante, gritando al Overlord y apuntando su arma improvisada en el aire para tratar de intimidarlo. La historia continúa abajo. Eso terminó con su cofre hundido y los cuerpos de los dos duendes hechos pedazos. Instinto paterno. Eso es lo que era. ¿Era esto lo que sentía el Overlord ahora que habían dejado a Silver sola? ¿Era este sentimiento el resultado de algún impulso inconsciente de proteger a su heredera del peligro y asegurar su supervivencia? ¿Se estaba ablandando? No, no lo era. Si lo fuera, no habría dejado a Silver en el norte para valerse por sí misma. No le habría permitido irse sola varias veces para atacar nidos y caravanas de polvorientos. No la habría dejado cazar rastreadores. Probablemente ni siquiera la hubiera dejado salir de Gulch. No, el Overlord no se estaba ablandando. Simplemente estaba preocupado por el bienestar de su hija, eso era todo. Alejando sus pensamientos de su hija, el Overlord comenzó a pensar en cómo sofocaría los rumores de su existencia entre las masas de Dustling. El tiempo se aseguraría de que se perdieran, pero el Overlord sintió que no podía esperar por eso. Los pocos sobrevivientes que escaparon de los ataques de Silver estaban todos ubicados en el nido del norte del continente principal. Fueron de donde surgieron los primeros rumores, lamentando los gritos ensordecedores y los cacareos demoníacos. Matarlos a ellos y a cualquiera a quien le contaron sus experiencias sin duda ayudaría a sofocar los susurros de Green Siren. Pero sería imposible deslizar un Green de cualquier tamaño en el nido y alcanzarlos antes de que lo descubran y lo maten. El único que posiblemente podría infiltrarse en el nido era Silver, y ella, había otro que podía realizar esta tarea para él. Alguien de quien los Dustlings nunca sospecharían. El Señor Supremo sonrió. Sí, podría funcionar, o 0 o varias semanas después, Vince. Vince. Por favor, ayúdame. Ayúdame a... Sudor frío cubriendo su cuerpo, Vince Lennec saltó de su cama con un grito ahogado, jadeando con fuerza. El joven zorro fauno colocó una mano temblorosa sobre su rostro, ahogando el aire que tragaba mientras sus ojos amenazaban con salirse de sus órbitas y sus orejas se apoyaban contra su cuero cabelludo. 8 meses y aún lo perseguían. Culpándolo. Odiándolo, él era la razón por la que todos estaban muertos. Trató de contener los sollozos, pero cedió después de un mero segundo, incapaz de contener toda la culpa que soportaba. Se suponía que iba a ser un trabajo fácil. Investigan el aumento de la actividad de Grimm en el sector sureste fuera de Vale e informan. Pan comido para el equipo de tercer año. Pero no fue pan comido. Comenzó cuando se enfrentaron a una manada de Beowulfs en las afueras de las ruinas de Mountain Glen. La manada en sí no era nada especial, 30 o más Beowulfs, nada que su equipo no pudiera manejar. Entonces el último Beowulf dio media vuelta y echó a correr, algo que los Grimm nunca hacen. Sin embargo, él no reflexionó sobre este comportamiento, simplemente cargaron contra el Grimm que huía, con la intención de agregarlo a su recuento de muertes. La historia continúa abajo. Lo persiguieron durante no sabía cuánto tiempo, y lo siguieron hasta un gran claro lleno de lodo. Cuando sucedió, un grito ensordecedor hizo que el equipo Tail cayera de rodillas, tapándose los oídos en agonía. Vince fue el más afectado por el chillido debido a sus grandes orejas de zorro y, como resultado, aún no podía escuchar correctamente en uno de sus oídos. Ella y Edmund fueron los primeros en irse. Los gemelos estaban parados en medio del lugar fangoso cuando sonó el grito paralizante. Del fango surgieron las cabezas dobles de un rey Taijitu, abriéndose paso en el fango como ballenas. Atraparon a los dos hermanos sin problemas, derribándolos a ambos de un solo trago. Tina fue la siguiente. Había salido de su estupor justo a tiempo para ver cómo devoraban a ella y Edmund. Enfurecida por la vista de sus compañeros de equipo siendo devorados, Tina cargó contra la serpiente con un poderoso grito de guerra. Aunque no llegó muy lejos. De la nada, 4 puntas huesudas penetraron su costado izquierdo, incrustándose en su cadera, hombro y torso. Tina se estrelló contra el barro con un ruido sordo húmedo y un grito de sorpresa. Vince ya estaba finalmente recuperado del ataque sónico en sus tímpanos y estaba completamente aterrorizado por la escena que tenía delante. Su líder y amigo en el suelo desangrándose. Un enorme Grimm dirigiendo su atención a los 2 miembros sobrevivientes de Tail. Grupos de Grimm emergen amenazadoramente del bosque hacia el claro. Vince no podía soportarlo. Él corrió. Corrió lo más rápido que pudo, haciendo todo lo posible por ignorar los gritos de ayuda de Tina cuando el Grimm cayó sobre ella. Varios Grimm ignoraron a su debilitado compañero de equipo y corrieron tras él, pisándole los talones. Podía escuchar sus gruñidos y gruñidos como si estuvieran a su lado.
Vince disparó su pistola a ciegas al Grim, sin siquiera molestarse en apuntar. Vince escuchó a algunos tropezar, pero no miró para ver si realmente mató a alguno de ellos. Él simplemente siguió corriendo. Entonces empezaron las risas. Sonaba como una niña pequeña, riéndose frenéticamente de su desgracia, burlándose de él. No podía concentrarse en ello, sus oídos todavía zumbaban por el grito y la risa parecía venir de todas partes. Vince no estaba muy seguro de cómo escapó de la muerte. Se desmayó durante la persecución y se encontró despertando en una cama de hospital en Vale. El médico le dijo a Vince que lo habían encontrado gritando y llorando en las afueras de la ciudad. Vince trató de contarles lo que pasó, contarles cómo los Grimm lo llevaron a él y a su equipo a una trampa, pero sus palabras cayeron en saco roto. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y sus advertencias fueron descartadas porque el trauma influyó en las alucinaciones provocadas por la repentina pérdida de su equipo. Lo mantuvieron en el hospital durante meses hasta que se consideró lo suficientemente seguro como para dejarlo salir al mundo. Para entonces, Vince era una persona completamente diferente. Donde antes había un joven curioso y divertido que podía ser amigo de cualquiera, ahora había un caparazón tímido y vacío que saltaba ante cada sombra que veía. Su culpa de sobreviviente siempre lo carcomía, nunca sabía cuándo podría estallar en sollozos espontáneos. Dejó Beacon Academy poco después de ser dado de alta del hospital. No le importaba si la gente pensaba que era un cobarde, por eso, nunca más saldría del reino. No iba a correr el riesgo de volver a encontrarse con la sirena. No por un billón de gravamen. Se quedó con sus padres, sin tener a dónde ir. Sin embargo, no les importaba nada, solo estaban felices de tener a su hijo de vuelta, incluso si no creían la verdad sobre la desaparición de su equipo. Poco después de que lo dejaran salir del hospital, Vince se enteró de que otros habían sobrevivido a la ira de Siren. Intentó ponerse en contacto con algunos de ellos, pero la mayoría estaban demasiado idos. Poco más que naufragios farfullantes, incluso peor que Vince. Sin embargo, había uno que todavía tenía un buen control sobre su cordura. De hecho, visitó a Vince varias veces durante su estadía en el hospital. Un joven llamado Rojo Toro. Era ese niño que sobrevivió al accidente de tren de Forever Falls hace unos años. Dijo que también escuchó el grito de la sirena, justo antes de que los Grimm descendieran sobre los vagones del tren. Dijo que le creía a los faunos acerca de que la sirena controlaba a los Grimm. Dijo que sabía lo frustrante que era que nadie le creyera. Después de unos 20 minutos de sollozar y recordar el pasado, Vince se detuvo y se obligó a levantarse de la cama. El reloj decía que eran alrededor de las 11:30 am, por lo que sus padres estaban en el trabajo. Se dio una ducha fría para quitarse el sudor antes de cambiarse de ropa. Bajó las escaleras y se preparó unos huevos, bacon y tostadas, se sirvió un cuenco de cereales pumpkin pete y se sentó a desayunar tarde. Toc, toc, toc. El repentino sonido de alguien llamando a su puerta sacudió a Vince de su asiento, derramando el cereal sobre la mesa. «Hola». La voz de una mujer gritó. «Hola, ¿hay alguien en casa? Necesito hablar con Vincent Lennec». Vince no esperaba a nadie, así que estaba nervioso. Sus padres tampoco estaban en casa, por lo que no podía ser uno de sus amigos. Con cuidado, caminó hacia la puerta principal y la abrió lentamente. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a una mujer rubia rojiza, de unos 30 y tantos años, parada afuera de su casa con una sonrisa tranquila en su rostro. Vestía principalmente ropa negra con cordones rojos y blancos, y tenía una gran cartera marrón sobre su lado derecho. Pero lo que llamó la atención de Vince fue la extraña gargantilla alrededor de su cuello. Parecía un collar con púas. «Hola», dijo la mujer, sorprendiendo a Vince fuera de su observación. «Soy Vanessa Leto. ¿Puedo pasar, por favor?» Fin.